El mundo dentro de la Casa de la Muerte era una sinfonía de violencia controlada, interpretada en silencio. Las paredes de madera contrachapada, marcadas por miles de rondas de munición de entrenamiento, absorbían el sonido de nuestras botas sobre el polvoriento suelo de hormigón. Nos movíamos como un solo organismo, un depredador de 5 cabezas fluyendo a través de los estrechos pasillos del campo de entrenamiento más implacable de Fort Bragg. Yo era el cerebro, Judge, y mis hombres eran los colmillos y las garras. Ghost era la punta de la lanza. Se fundía a través de una entrada, su HK-416, siendo una extensión perfecta de su cuerpo. Un parpadeo de movimiento, un objetivo de papel apareciendo detrás de un sofá falso. ¡Zas! ¡Zas! 2 disparos al centro de la masa, tan silenciosos que apenas eran más que el deslizamiento del cerrojo de su rifle ciclando. Hizo la señal de mano para despejado. Sus ojos, visibles detrás de sus gafas balísticas, ya escaneando la siguiente esquina. Breaker y Doc lo siguieron, separándose para cubrir la habitación contigua. Breaker, una montaña de músculos empaquetada en camuflaje multicam, sostenía su escopeta M1044 en guardia baja, su mirada barriendo la habitación con la calma metódica de un hombre que ve cada problema como un clavo esperando un martillo muy específico. Doc era su sombra, más delgado pero igual de concentrado, su mochila médica siendo una presencia constante y tranquilizadora en su espalda. Su trabajo no era romper cosas, sino volver a armarnos cuando nos rompían a nosotros. Glitch y yo tomamos la sala principal. Él ya estaba en la terminal simulada sobre un escritorio, sus dedos volando sobre un teclado muerto en un ensayo de memoria muscular. Su trabajo era adueñarse del campo de batalla digital. Mi trabajo era adueñarme del físico, un objetivo rehén, una silueta de una mujer con una pistola en la cabeza. Apareció en la esquina lejana. Levanté mi rifle, la mira EOTech pintando un círculo rojo perfecto en la frente del terrorista. Apreté el gatillo. El zas fue algo secundario. La cabeza de papel se echó hacia atrás. Misión cumplida. 37 segundos. Un nuevo récord. Bajé mi arma, a punto de declarar el ejercicio completo, cuando el altavoz de la cabina de observación cobró vida con un crujido. No era la habitual voz ronca de nuestro suboficial de entrenamiento. Esta voz era suave, civil y totalmente fuera de lugar. Depredador 1, ejercicio terminado. Repórtense al sector Gamma, sala de reuniones 4. Inmediatamente. Intercambiamos miradas. El sector Gamma era la parte estéril de la base, el lugar donde hombres en trajes hablaban de cosas que oficialmente no existían. Nunca íbamos al sector Gamma. Una hora más tarde, estábamos sentados en una sala de conferencias que se sentía más como un quirófano. Paredes blancas, una mesa de acero pulido y aire tan filtrado que no tenía ningún olor en absoluto. Frente a nosotros, estaba sentado un hombre que se presentó como el señor Wells. Llevaba un traje color carbón que probablemente costaba más que mi primer coche y tenía el tipo de expresión inquietantemente plácida, que significaba que era un diplomático o un enterrador. Dijo que era de DARPA. Eso no nos hizo sentir mejor. Sargento Maestro Harrison, comenzó, su voz tan estéril como la habitación. Usted y sus hombres son, para decirlo simplemente, los mejores. Son solucionadores de problemas. Obedecemos órdenes, señor, respondí, manteniendo mi tono neutral. Bien, porque esta orden viene del nivel más alto y nunca existió. Deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla había una imagen satelital de un bosque denso e implacable, en el noroeste del Pacífico. Esto es el Proyecto Prometeo, una instalación de investigación financiada con fondos privados que opera bajo una subvención de DARPA en el Bosque Nacional Mount Baker, Snoqualmie. Hace 24 horas perdimos todo contacto. Breaker se movió en su silla. ¿Qué tipo de investigación? Eso es información bajo la estricta necesidad de saber, sargento, dijo Wells sin mirarlo.
El resumen oficial de su misión es el siguiente. Ha habido un fallo de contención catastrófico de un agente nervioso experimental. Su equipo se insertará, usando equipo completo QBRN. Evaluará los daños y buscará sobrevivientes. Específicamente, al investigador jefe, el Dr. Aris Finch. Lo miré fijamente, mi cara como una máscara. Estaba mintiendo, todos lo sabíamos. Para un derrame químico, enviarían una unidad QBRN dedicada, tipos que no hacían nada más que entrenar para esto. No enviarían un equipo Delta, un bisturí diseñado para una sola cosa: matar. Con el debido respeto, señor, dije lentamente. Eso suena como un trabajo para el cuerpo químico. Wells ofreció una sonrisa fina y sin sangre. La misión oficial es para el papeleo, sargento maestro. La real es para ustedes. Tocó la tableta. La pantalla cambió a un registro de datos fragmentado. Esta es la razón por la que van. Reprodujo un archivo de audio. Comenzó con estática, luego gritos, disparos, ráfagas cortas y controladas de M4. Luego vino un sonido que hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. Era un rugido. Pero esa palabra no le hace justicia. Era profundo, gutural, lleno de un poder resonante que parecía sacudir los cimientos mismos de la grabación. Era el sonido de algo enorme e imposiblemente enfadado. El rugido terminó con el chirrido de metal rasgándose. Y luego, silencio. Eso fue de la transmisión de seguridad de la puerta principal, justo antes de que se cortara, dijo Wells. Los sensores sísmicos en el área detectaron temblores localizados, no de origen geológico. Y un pase de satélite 1 hora después captó esto. Deslizó el dedo hacia una imagen térmica. Una gran mancha de calor intenso con forma humana se alejaba del perímetro de la instalación, dirigiéndose a lo profundo de las montañas. Era más grande que cualquier oso, más rápido que cualquier hombre. Su objetivo real, continuó Wells bajando la voz, es entrar en esa instalación, averiguar qué demonios estaban haciendo y determinar la naturaleza de la fuerza hostil que hizo esto. Neutralícenla si pueden. Su prioridad, sin embargo, es recuperar la investigación del Dr. Finch, toda ella. Él y su trabajo son los activos. El resto es prescindible. Las palabras no dichas flotaban en el aire, incluidos ustedes. Las siguientes 2 horas fueron un frenesí controlado de preparación. No estábamos empacando para un derrame químico, estábamos empacando para una cacería de monstruos. Rifles estándar, HK-416 con supresores y ópticas magnificadas para todos. Las armas secundarias eran Glock 19. Breaker, evitando la sutileza, añadió una escopeta de combate Benelli M1044 y una ametralladora ligera, M249. Saurobe, a su equipamiento, su bolsa de lona tintineando con cintas extra de 5.56 y cartuchos de calibre 12. Glitch estaba en su elemento, empacando cuidadosamente un diminuto nanodrón Black Hornet y una tableta reforzada cargada con cada suite de descifrado y pirateo imaginable. Ghost era un retrato de concentración, revisando meticulosamente la óptica de su M110 CSS. Cada movimiento preciso y económico. Todos empacamos el doble de la carga de combate estándar de munición y nos equipamos con GPNVG-18. Las gafas de visión nocturna panorámica de 4 tubos que convierten la noche en un día granulado y verde. Nuestro transporte fue un C-17 Globemaster 3 sin marcas, un avión fantasma para una misión fantasma. El plan era un salto Halo, gran altura, baja apertura, desde 30.000 pies a 15 millas de la zona objetivo, sin ruta de vuelo para rastrear, sin firma de radar para levantar alarmas. Seríamos susurros en el viento. Dentro de la cavernosa bodega del C-17, el rugido de los 4 motores era una fuerza física. Las luces rojas proyectaban nuestros rostros en matices demoníacos. Hice el resumen final, gritando sobre el ruido, sin discursos inspiradores, solo el cálculo frío de la supervivencia. Sectores de fuego,
puntos de reunión, protocolos de comunicación, planes de contingencia para cada desastre imaginable. Miré a cada uno de mis hombres a los ojos. La mandíbula de Breaker estaba tensa, un trozo de granito. Los ojos de Doc estaban tranquilos, evaluando. Glitch dio un asentimiento tenso y nervioso. Ghost estaba perfectamente inmóvil, ya una estatua esperando la caza. Estaban listos para la guerra, estaban listos para terroristas, para soldados, para cualquier amenaza humana. Pero mientras la rampa comenzaba a bajar, dejando entrar una ráfaga de frío estratosférico y revelando un mar de nubes sobre una naturaleza salvaje negra y ahogada en pinos, supe que estábamos saltando hacia algo completamente diferente. Estábamos saltando hacia lo desconocido, y lo desconocido estaba rugiendo. La caída desde 30,000 pies es un bautismo violento. El aire, delgado y más frío que una tumba, arranca el aliento de tus pulmones y congela la humedad en tus pestañas. Durante 60 segundos, fuimos piedras cayendo, desplomándonos a través de la estratosfera hacia un mundo de oscuridad. Luego, a 5,000 pies, la sacudida familiar y el chasquido del dosel desplegándose. La carrera violenta fue reemplazada por una calma engañosa, mientras flotábamos hacia las fauces negras de las montañas Cascade. Mientras Glitch trabajaba su magia, mis ojos escanearon la habitación. Algo andaba mal. Los agujeros de bala iban todos hacia afuera. El guardia había estado disparando a algo en el pasillo. Me arrodillé, mi luz trazando el camino de destrucción. Arañazos profundos, como surcos, 5 a la vez, estaban tallados en las paredes de hormigón, a 3 pies de distancia. «Tengo algo», anunció Glitch. Nos reunimos a su alrededor. Las transmisiones de video están corruptas más allá de toda reparación. Pero he aislado el último archivo de audio guardado del puesto de guardia en la puerta principal. Solo dura 30 segundos. Tocó la pantalla. El altavoz de su tableta siseó con estática. Luego, la voz de un hombre, en pánico. «Control Prometeo, aquí puerta 1. Tenemos una brecha en el perímetro. Algo. Dios mío, es enorme. Es...» La voz fue cortada por el agudo y familiar crepitar del fuego de rifle automático. Ráfagas de 3 rondas, disciplinadas y constantes. Por un momento, fue el único sonido. Entonces, llegó. El rugido. Incluso a través del diminuto altavoz de la tableta, era un sonido que vibraba en mis huesos. Era una explosión de rabia y poder grave y gutural que ahogaba los disparos. No era el sonido de un animal, era el sonido de un dios de la furia. El rugido fue seguido por un crujido repugnante de hueso y un sonido de desgarro húmedo. Luego, el chirrido de metal siendo torcido más allá de sus límites. Entonces, silencio. Nos quedamos congelados. El silencio de la habitación sintiéndose ahora 100 veces más amenazador. ¿Qué demonios fue eso?, respiró Breaker, sus nudillos blancos en la empuñadura de su escopeta. No tenía una respuesta. Me moví de nuevo al pasillo, barriendo mi luz por el suelo. Mi haz captó algo atascado en el acero doblado de una entrada. Me arrodillé para mirar más de cerca. Era un mechón de pelo grueso y tosco, cada hebra tan gruesa como un hilo de pescar. El color era un marrón profundo y fangoso, casi negro, y estaba apelmazado con sangre seca. Doc se acercó, sacando una bolsa de evidencia y pinzas de una bolsa. «No es oso», dijo recogiendo cuidadosamente la muestra. «Demasiado grueso, textura incorrecta, ni alce ni guapití. Nunca he visto nada como esto». Selló la bolsa, su expresión preocupada. Ahora teníamos una voz y un rastro físico. Teníamos las primeras piezas de un rompecabezas que comenzaba a temer que no queríamos resolver. Estábamos cazando algo que podía abrir una torre de guardia como si fuera una lata y rugir como el fin del mundo. Y estábamos parados en su terreno de alimentación. El bloque principal de laboratorios era nuestra siguiente parada. Si el centro de comunicaciones era un matadero, esto era un templo de la ciencia profanado.
El aire estaba espeso con el sabor cobrizo de la sangre vieja y el olor agudo y químico de viales rotos. Nos movimos a través de las puertas principales, o donde deberían haber estado. Una yacía 20 pies pasillo abajo, la otra estaba doblada como un pretzel. Y entramos en una escena de caos total. Las mesas de acero inoxidable estaban volcadas, centrifugadoras y microscopios electrónicos, equipos que valían millones. Estaban destrozados en montones irreconocibles de alambre y vidrio. La vista más inquietante era el área de recintos de animales. Las pesadas jaulas de acero, diseñadas para contener grandes primates y lobos, habían sido destrozadas, pero no habían sido forzadas desde el exterior. Los barrotes estaban doblados hacia afuera, las cerraduras destrozadas desde adentro. Lo que fuera que estaba aquí, los científicos no lo habían traído, lo habían creado o lo habían despertado. En la pared lejana, un conjunto de 5 marcas profundas de garras había sido rastrillado a través del panel de yeso y los montantes de acero detrás de él, terminando en una mancha sangrienta. Parece que los sujetos de prueba no estaban contentos con su alojamiento, murmuró Breaker con su soft lista. Mantengan la charla al mínimo, ordené, mi voz baja. Cada sonido resonaba en el cavernoso laboratorio. Despejamos el piso habitación por habitación hasta que encontramos una puerta marcada. Doctor A. Finch, jefe de investigación. Estaba entreabierta. Ghost se deslizó primero, luego señaló, despejado. Lo seguimos hacia el corazón del misterio. La oficina de Finch era una isla de relativa calma en el mar de destrucción. Un escritorio, algunas sillas, estanterías desbordantes de textos sobre genética, antropología y paleolingüística. Pero era la enorme pizarra blanca la que dominaba la habitación y atraía toda nuestra atención. Estaba cubierta en una red caótica de ecuaciones, diagramas de hélices de ADN y compuestos químicos. Pero en el centro, dibujada con impresionante precisión anatómica, estaba la estructura esquelética completa de una criatura bípeda. Era humanoide, pero inquietantemente no humana. La caja torácica era inmensa, los brazos largos y poderosos, el cráneo de huesos gruesos con una cresta sagital pronunciada, como la de un gorila. Una flecha apuntaba a su altura estimada, 9 pies. En la parte inferior, Finch había escrito una sola pregunta en marcador rojo: Homo gigantus. Junto al dibujo había notas, garabateadas con mano apresurada. Inteligencia comparable a primates superiores, posiblemente homínidos tempranos. Uso de herramientas observado, crudo. Y la línea más escalofriante: posible evidencia de lenguaje rudimentario. Vocalizaciones complejas observadas bajo estrés. ¿Glitch? Dije, mi voz apenas un susurro. Encuentra su terminal. Consígueme todo. Mientras Glitch se ponía a trabajar en la computadora de Finch, Doc examinó las notas. Hombre gigante. Esto es una locura. Es como algo sacado de una novela barata. La cosa que dejó esa muestra de pelaje y aplastó esa torre de guardia no salió de una novela, respondí. Estoy dentro, anunció Glitch de repente. Tenía una encriptación seria, pero fue descuidado con sus protocolos de contraseña. Está todo aquí. Registros del proyecto, archivos de video, notas personales. Reproduce los videos. Los últimos primero, ordené. Glitch conectó su tableta al monitor principal de la oficina. El primer archivo estaba etiquetado Espécimen Alpha, Prueba Cognitiva 7. El video mostraba una pequeña habitación blanca y estéril. En el centro había una versión juvenil de la criatura del dibujo de la pizarra. Tenía quizás 4 pies de altura, cubierta de espeso pelaje marrón, con ojos oscuros grandes, inteligentes y de aspecto aterrorizado. Gimoteó cuando un brazo robótico le ofreció una simple caja de rompecabezas. Después de unos momentos de vacilación, la pequeña criatura manipuló la caja con sorprendente destreza, resolviendo el rompecabezas y recuperando un trozo de fruta del interior. «Dios mío», suspiró Doc.
Capturaron a un niño. Capturaron algo, corregí, mi instinto retorciéndose. Reproduce el siguiente. El archivo estaba etiquetado brecha de contención, CamLab 04. La marca de tiempo era de la noche del ataque. La vista era desde una esquina alta en el laboratorio principal por el que acabábamos de caminar. Durante unos segundos, estuvo vacío. Luego, las puertas principales explotaron hacia adentro. La cosa que irrumpió en la habitación era la versión adulta del dibujo. Era inmensa, una pesadilla de 9 pies de altura de músculo y pelaje, moviéndose con una velocidad y agilidad que desafiaban su volumen. Sus ojos brillaban con furia infernal en el modo infrarrojo de la cámara. 2 guardias de seguridad abrieron fuego, sus rifles escupiendo inútilmente contra su gruesa piel. Las balas bien podrían haber sido mosquitos. La criatura no era solo una bestia arrasadora. Había un propósito terrible en sus movimientos. Ignoró a uno de los científicos que huían, dirigiéndose en cambio directamente a los recintos de animales. Con un tirón sin esfuerzo, arrancó la puerta de la jaula que había contenido al juvenil. Al encontrarla vacía, soltó un rugido de pura agonía frustrada, el mismo rugido que habíamos escuchado en el registro de audio. Luego volvió su rabia hacia el equipo de laboratorio, destrozando metódicamente todo a la vista. Estaba buscando, cazando a su hijo. La transmisión de la cámara se llenó con una cara monstruosa cubierta de pelaje mientras la criatura miraba directamente a ella. Luego, la pantalla se fue a estática. Nos quedamos en un silencio atónito, las implicaciones de lo que acabábamos de ver bañándonos. Esto no era un monstruo, esto era un padre. Me aparté de la pantalla forzando mi mente de vuelta a la misión. Finch, los activos. ¿Qué más hay, Glitch? Solo esto. Sacó un último archivo en el monitor. Era un mapa topográfico del bosque nacional circundante. Finch lo había superpuesto con datos de sensores sísmicos y térmicos que debía haber plantado en el área. Docenas de pequeñas lecturas anómalas estaban dispersas por el mapa. Pero un punto, a unas pocas millas al norte en una región de cañones empinados y rocosos, estaba marcado en rojo. La firma de calor era masiva y la actividad sísmica constante. Finch lo había etiquetado simplemente epicentro. ¿El nido? Como si fuera una señal, un sonido llegó a través de las ventanas destrozadas de la oficina, llevado por el viento frío de la noche. Era el rugido. Ya no era una grabación. Era en vivo, y estaba cerca. Una llamada profunda y resonante que hacía eco en las montañas circundantes. Y luego, un segundo rugido respondió, desde una dirección diferente, y un tercero, desde otra. Los sonidos no eran aleatorios. Eran señales. Se estaban coordinando. Sabían que estábamos aquí, estaban cerrando la red. Miré las caras de mis hombres, iluminadas por el brillo fantasmal del monitor. La arrogancia y la confianza se habían ido, reemplazadas por un enfoque primario y de ojos muy abiertos. Éramos la Fuerza Delta, éramos los mejores, pero ya no éramos soldados, éramos presas. Glitch, copia todo a un disco duro reforzado. Ahora, ordené, mi voz sin traicionar nada del pavor frío que subía por mi columna vertebral. Nos vamos. ¿A dónde vamos?, preguntó Doc, cargando una ronda en la recámara. Señalé el círculo rojo en el mapa. Nuestra misión era averiguar qué pasó aquí y neutralizar la amenaza. No vamos a neutralizar ni una maldita cosa hasta que la entendamos. Mi mirada se endureció. Vamos al nido. Vamos a llevarles la pelea a ellos. Probablemente era una misión suicida, pero era el único movimiento que nos quedaba. Íbamos al corazón de la guarida de la bestia. Salir de la relativa seguridad del laboratorio y volver a la oscuridad opresiva del bosque fue como sumergirse en un océano frío y negro. El aire mismo se sentía pesado, cargado de una amenaza invisible. Los rugidos habían cesado, reemplazados por un silencio que de alguna manera era peor. Era el silencio de los depredadores que han localizado a su presa y ahora comienzan el acecho.
Ghost tomó la delantera de nuevo, sus movimientos tan fluidos que parecía verterse a través de las sombras. Lo seguimos, espaciándonos, armas arriba, escaneando nuestros sectores. El mundo verde y pixelado visto a través de nuestros GPNVG era un paisaje surrealista donde cada tronco de árbol parecía una figura acechante y cada ráfaga de viento sonaba como un paso. Esto ya no era solo un bosque, era su territorio, su terreno de caza, y nosotros éramos los intrusos. Nos dejaron llegar a 1 milla de la instalación antes de hacer su movimiento. Estábamos atravesando un estrecho sendero de caza, con una pendiente empinada y boscosa a nuestra izquierda y un precipicio abrupto a nuestra derecha. Lo vi primero a través de mi óptica, un parpadeo de movimiento en lo alto del dosel de un abeto masivo. No era un pájaro ni una ardilla. Era una silueta, enorme y humanoide, moviéndose con la agilidad imposible de un gibón. Luego vi otra, y otra. Nos estaban siguiendo el paso, manteniéndose justo fuera del alcance efectivo, sombras en las copas de los árboles. Contacto, arriba, subvocalicé en mi micrófono de garganta. Múltiples objetivos. Nos están rodeando. No están atacando, susurró Glitch, su voz tensa. Nos están pastoreando. Tenía razón. Nos estaban empujando a lo largo del sendero, cortando cualquier desviación del camino que querían que tomáramos. Era un embudo de emboscada clásico. En el momento en que me di cuenta, la trampa se activó. No comenzó con un rugido, sino con una lluvia repentina y aterradora de escombros desde la pendiente sobre nosotros. Rocas del tamaño de microondas y troncos pesados y afilados se estrellaron abajo, no destinados a matar directamente, sino a dispersarnos, a romper nuestra formación. Nos lanzamos a cubrirnos, el instinto tomando el control. Me aplasté detrás de una roca cubierta de musgo, mientras un tronco se astillaba contra ella, el impacto sacudiendo mis dientes. ¡Breaker! ¡Flanco derecho!, grité mientras la formación se rompía. Desde los bosques oscuros a nuestra derecha, una forma explotó hacia el abierto. Era uno de ellos, un macho, fácilmente de 8 pies de altura, una pared sólida de músculo y rabia. Cargó directamente contra Breaker, sus largos brazos alcanzando. Breaker era una fuerza de la naturaleza por derecho propio. No se inmutó. Levantó su escopeta y disparó. El estruendo del cartucho de calibre 12 fue ensordecedor en la noche. La carga de perdigones golpeó a la criatura de lleno en el hombro izquierdo desde menos de 20 pies de distancia. El impacto fue inmenso, arrancando un trozo de carne y pelaje del tamaño de una toronja de su cuerpo, tambaleándola, pero no cayó. Bramó de dolor y furia y siguió viniendo. Los siguientes segundos fueron un borrón de caos controlado. Otra criatura se abalanzó desde la izquierda, apuntando a Doc. Giré, mi HK ladrando una ráfaga de 3 rondas que cosió a través de su pecho. Gruñó, pero mis rondas de 5,56 parecían tener poco efecto en su grueso torso. Glitch, pensando rápido, sacó una granada aturdidora y la lanzó entre los 2 atacantes. La brillante luz blanca y la explosión concusiva fueron desorientadoras incluso para nosotros. Las criaturas retrocedieron, momentáneamente aturdidas y cegadas, sus rugidos convirtiéndose en aullidos confusos. Ahí fue cuando Ghost se puso a trabajar. Desde su posición más atrás, hubo un solo crujido pesado de su M110 suprimido. Era un sonido distinto de nuestros rifles más ligeros. Una de las criaturas que nos había estado flanqueando desde los árboles simplemente cayó. Un disparo a la cabeza perfecto. La ronda de 7.62 había hecho lo que nuestro calibre más pequeño no podía. Las criaturas eran inteligentes. Estaban aprendiendo. Desde la oscuridad, llegó un grito agudo y penetrante. El sonido inconfundible de una mujer en agonía. Era un truco clásico y sucio, destinado a atraer a un rescatador, a apelar al instinto humano. ¡Alto el fuego! ¡Es un imitador!, grité por las comunicaciones.
Éramos operadores Delta, no reclutas novatos. No íbamos a caer en eso. La criatura que había cargado contra Breaker se estaba recuperando de la granada aturdidora. A pesar de su hombro destrozado, se abalanzó de nuevo. Breaker, que había sido derribado por el impacto inicial, rodó y se levantó sobre una rodilla. Había soltado su escopeta y ahora sostenía su M2. Apretó el gatillo, desatando un torrente de fuego. Una docena de rondas martillaron en la sección media de la criatura. Esta vez, el daño fue demasiado. La criatura chilló, un sonido de agonía y conmoción, y tropezó hacia atrás, agarrando su torso arruinado. Sangre negra manaba entre sus dedos gruesos. Con un grito final y gutural a sus compañeros, se giró y se estrelló de nuevo contra el bosque. Las otras criaturas rompieron inmediatamente su ataque. Vimos a dos de ellas levantar el cuerpo de su camarada caído y desaparecer en la oscuridad con él. Luego, el silencio regresó, más profundo y profundo que antes. La pelea había durado menos de un minuto. «Todos repórtense», grité, mi corazón martilleando contra mis costillas. «Doc, listo para seguir. Glitch, estoy bien. Ghost, posición segura». «¿Breaker?» Hubo un gruñido. «Sí, estoy aquí. Creo que un par de costillas están rotas por ese primer golpe. El bastardo golpea como un tren de carga». Doc estuvo a su lado en un segundo, sus manos corriendo sobre el torso de Breaker con habilidad practicada. «Nada está perforado. Estarás magullado como el infierno, pero vivirás. Toma estos». Le entregó un par de analgésicos potentes. Nos reagrupamos, un círculo cerrado de hombres armados en una naturaleza hostil. Respirábamos pesadamente, la adrenalina corriendo por nuestras venas. Habíamos sobrevivido al primer contacto, habíamos derramado sangre, y ahora teníamos un rastro. El herido estaba dejando un camino de sangre oscura y viscosa sobre el musgo y las hojas caídas. «Está herido, probablemente muriendo», gruñó Breaker, haciendo una mueca mientras se ponía de pie. «No podemos dejar que se escape y advierta a los demás». Tenía razón, teníamos una opción: retirarnos a una posición defendible y esperar una extracción que tal vez nunca llegaría, o presionar el ataque. Éramos cazadores, teníamos un rastro de sangre, solo había una opción real. «¿Vamos ahora?», dije, mi voz dura como el acero. «Seguimos la sangre. Mientras esté herido tenemos la ventaja. ¡Muévanse!». La caza había comenzado en serio. Pero mientras nos movíamos hacia la oscuridad, siguiendo el rastro de un gigante herido, no podía sacudirme la sensación de que no éramos solo los cazadores. También estábamos siendo guiados. Seguir el rastro de sangre fue un asunto sombrío y surrealista. Ghost tomó la punta, sus ojos sin perderse nada, moviéndose con el enfoque de un depredador. La sangre era fácil de seguir, grandes salpicaduras negras contra los verdes y marrones del suelo del bosque. Era espesa, casi como alquitrán, y tenía un olor extraño y metálico que colgaba en el aire húmedo. Las huellas junto a la sangre eran inmensas, claramente bípedas, con un talón largo y dedos abiertos y poderosos. Nos llevaron constantemente hacia arriba, lejos del denso bosque y hacia el terreno más rocoso y traicionero de la alta montaña. A medida que subíamos, el entorno comenzó a cambiar de maneras sutiles e inquietantes. Empezamos a encontrar cosas que no pertenecían. La primera fue un tótem crudo, atado con ramas de pino y la mandíbula de un alce, colgando de una rama baja. Unos cientos de yardas más tarde, encontramos otro, este adornado con plumas de cuervo. Luego comenzamos a ver símbolos tallados en la corteza de cedros antiguos, espirales, galones y un motivo recurrente de una mano grande y abierta con 5 dedos largos. «Esto no es señal animal», murmuró Doc por las comunicaciones, su voz llena de asombro. «Esto es marcaje territorial, esto es cultura». Fue una realización aleccionadora. No solo estábamos persiguiendo a una bestia herida, estábamos invadiendo el territorio de un pueblo primitivo y violento, pero un pueblo al fin y al cabo.
Cambió el cálculo de nuestra misión de maneras que aún no había comenzado a procesar. Después de otra hora de dura escalada, un nuevo sonido nos alcanzó, cortando a través del susurro del viento. Era un sonido bajo y rítmico. El tump, tump, tump de piedra golpeando piedra, intercalado con algo más. Un canto bajo y lúgubre. Una serie de notas guturales subiendo y bajando en una melodía rudimentaria. Los sonidos provenían de justo adelante, aparentemente de una pared sólida de roca. Disminuimos la velocidad, moviéndonos con infinito cuidado. La fuente del sonido era una cascada, una cortina pura de agua blanca cayendo 100 pies por una pared de acantilado, rugiendo en una piscina abajo. Los sonidos venían de detrás de ella. «Tiene que haber un sistema de cuevas ahí atrás», susurró Breaker, declarando lo obvio. «Demasiado expuesto para entrar a ciegas», dije. «Glitch, te toca. Veamos qué hay detrás de la cortina». Glitch asintió, abriendo una bolsa en su mochila y sacando el Black Hornet. El dron no era más grande que su pulgar, una maravilla de la miniaturización. Con un zumbido leve, similar al de un insecto, se levantó de su palma y se lanzó hacia la cascada. En su monitor montado en la muñeca, vimos la transmisión de su cámara. El dron se sumergió a través de la lámina de agua y en la oscuridad más allá. La imagen se estabilizó. La cámara de baja luz del dron reveló una vasta caverna, su entrada oculta perfectamente por la cascada. En el centro de la caverna, un gran fuego humeante ardía, su luz bailando en las paredes de roca húmeda. Alrededor del fuego había gigantes. Tenía que haber al menos una docena de ellos. Machos, más grandes y musculosos. Hembras, ligeramente más pequeñas, algunas con crías aferradas a sus espaldas. Estaban reunidos alrededor de la criatura que Breaker había disparado. Yacía sobre un lecho de helechos y musgo, una de las hembras atendiendo sus graves heridas, empaquetando una sustancia oscura similar a la arcilla en los agujeros que mi hombre había rasgado en su carne. No eran una manada de bestias, eran una familia, una tribu, cuidando de uno de los suyos. «Saca el dron de ahí antes de que lo detecten», ordené. Glitch pilotó expertamente el dron de regreso a través del agua. ¿Vieron eso? Su estructura social es compleja. Es un entorno rico en objetivos, respondió Breaker, su dedo descansando en el gatillo de su saw. Negativo, dije firmemente. Nos mantenemos aquí, solo observación. No atacamos a menos que nos disparen. Es una orden. Necesitaba ver más, necesitaba entender. Encontramos una posición oculta en las rocas cerca del lado de la cascada, dándonos una vista parcial de la entrada de la cueva. Nos acomodamos para una larga y fría vigilancia. El aire dentro de la cueva debía estar espeso con los olores a humo, pelaje mojado y sangre. Incluso desde nuestra posición, un aroma pesado y almizclado salía en la niebla de las cataratas. Vimos cómo la tribu se ocupaba de sus asuntos. El canto que habíamos escuchado era un canto fúnebre bajo para su guerrero herido. El golpe rítmico de piedras era uno de los machos, afilando una gran pieza de obsidiana en una punta de lanza cruda, pero de aspecto perverso. Este era su hogar, su santuario, y habíamos traído armas y muerte a su puerta. Los parámetros de la misión de Wells parecían estar a 1.000.000 de millas de distancia. Neutralizar cualquier fuerza hostil, recuperar los activos. ¿Cómo podía reconciliar esa orden con la escena que se desarrollaba ante nosotros? Estos no eran monstruos de algún experimento fallido. Eran antiguos, una rama perdida del árbol de los homínidos, escondidos en los rincones más profundos del mundo. Y el Dr. Finch no los había descubierto, los había profanado, había robado a sus crías. El peso de esa realización se asentó sobre mí como un sudario físico. No éramos los buenos aquí, éramos los invasores, éramos los monstruos. La claridad moral de la misión se había evaporado, dejando solo una niebla gris y turbia. Y en medio de esa niebla, tenía 4 hombres bajo mi mando, en lo profundo del territorio enemigo, enfrentando a un adversario que habíamos malinterpretado profunda y trágicamente. «Judge»,
La voz de Ghost crujió suavemente en mi oído, sacándome de mis pensamientos. Movimiento. Más profundo en la cueva, a la izquierda. Reenfoqué la mira de mi rifle, mirando hacia las sombras más allá de la luz del fuego. Tenía razón. Había otra cámara y algo se movía allí. Algo que no tenía 9 pies de altura y no estaba cubierto de pelaje. Mi sangre se heló. Parecía humano. Ghost, tú y yo vamos a entrar para mirar más de cerca, susurré en mi micrófono. Breaker, Doc, Glitch, tienen vigilancia superior. Mantengan silencio de radio a menos que estén comprometidos. Nos movemos a mi señal. Los otros reconocieron con clics silenciosos sobre las comunicaciones. Dejar la relativa seguridad de nuestro puesto de observación se sintió como dar un paso fuera de un acantilado. Ghost y yo nos movimos al borde de la cascada, el rugido del agua siendo un escudo ensordecedor para nuestro enfoque. Nos deslizamos a través de la cortina helada y agitada uno a la vez, emergiendo empapados y temblando en una estrecha cornisa dentro de la boca de la cueva. El calor del fuego central nos bañó, junto con el almizcle abrumador de las criaturas. El aire estaba espeso con humo y el olor a tierra húmeda. Nos abrazamos a las sombras de la pared de la caverna, nuestros rifles suprimidos liderando el camino, moviéndonos con la lentitud agonizante de un equipo de eliminación de bombas. El grupo principal de criaturas todavía estaba enfocado en su miembro herido, sus cantos bajos y lúgubres llenando el vasto espacio. Mientras nos movíamos más profundo, pasando la cámara principal, entramos en un túnel lateral. Ghost encendió el láser infrarrojo en su rifle, pintando un pequeño punto invisible en la pared de adelante. Mis visores nocturnos lo captaron. Las paredes de este pasaje no eran roca desnuda. Estaban cubiertas, de piso a techo, en pinturas. Barrimos nuestros láseres IR sobre las paredes, iluminando una galería prehistórica impresionante. Las imágenes, pintadas en ocre, carbón y algún tipo de pigmento blanco, representaban la historia de esta tribu. Había escenas de ellos cazando animales que solo conocíamos por fósiles, mastodontes masivos y peludos, y felinos dientes de sable con colmillos como dagas. Había batallas brutales y caóticas contra criaturas más pequeñas, como figuras de palitos, blandiendo lanzas, humanos primitivos. Había representaciones de ellos reunidos alrededor de fuegos, mirando hacia una luna pintada, aparentemente en adoración. Estas pinturas no tenían días o semanas de antigüedad. Eran antiguas, una historia que se remontaba a miles, quizás decenas de miles, de años. Habíamos tropezado con un museo viviente, un testimonio de una especie que había sobrevivido, oculta, desde la última edad de hielo. Nuestra exploración silenciosa fue interrumpida por los sonidos de la cámara principal. La más grande de las criaturas, un macho enorme con un manto de pelaje canoso en su espalda y una red de cicatrices en su rostro, se levantó a su altura completa. El alfa. Soltó un suave gruñido, y los demás guardaron silencio. Caminó entre su tribu, inspeccionando el perímetro, revisando a los jóvenes. Había una jerarquía social clara y compleja en juego. Estas no eran bestias impulsadas solo por el instinto. Esto era una sociedad. Avanzamos más hacia la oscuridad, siguiendo el túnel mientras descendía. Se abrió a otra caverna más pequeña. Esta estaba fría, intacta por el calor del fuego. Ghost barrió su láser a través del espacio, y el haz reveló pilas de huesos. Cráneos, fémures y costillas, todos inmensos, todos pertenecientes a la misma especie. Era un cementerio, un lugar sagrado. Algunos de los esqueletos estaban dispuestos con lo que parecían bienes funerarios, piedras pulidas y dientes de animales. Vi un cráneo de aspecto antiguo con una punta de lanza de pedernal todavía incrustada en la cuenca de su ojo. La guerra con la humanidad era tan antigua como estas pinturas. Entonces lo escuchamos. Un gemido humano bajo. Venía de una pequeña alcoba en el extremo lejano del osario. La abertura estaba bloqueada por una barrera cruda de estacas afiladas clavadas en el suelo.
Detrás de ella, una figura estaba desplomada contra la pared. Nos acercamos con cautela. Era un hombre, demacrado y sucio, vistiendo los restos andrajosos de una bata de laboratorio. Su cabello estaba apelmazado, su rostro cubierto por una barba desaliñada. Estaba delirando, murmurando para sí mismo, pero estaba vivo. «Dr. Finch», respiré. El activo principal. No lo habían matado. Por alguna razón, después de destrozar su instalación y a su personal, lo habían tomado prisionero. ¿Por qué? ¿Era un trofeo, una fuente de información, o había algún otro propósito más extraño? Todo el paradigma de la misión se hizo añicos en ese instante. Nuestras órdenes eran recuperar la investigación de Finch y neutralizar la amenaza. Pero la investigación era la historia de un niño robado. Y la amenaza era un pueblo oculto y antiguo defendiendo su hogar. Y ahora, el activo principal que nos enviaron a recuperar era un prisionero de guerra en un conflicto que sus propias acciones habían iniciado. Esta ya no era una operación en blanco y negro. Era un campo minado moral. Nosotros éramos los agresores. Éramos los villanos en su historia antigua. Mi deber como soldado luchaba con la decencia humana básica que gritaba en mi cabeza. Tenía que sacar a mis hombres y a nuestro objetivo. Pero el objetivo era ahora un hombre vivo y respirando. «Glitch, ¿cuál es nuestro estado?», susurré en mi micrófono. Mi decisión tomada. La misión había cambiado. «Todo tranquilo, Judge. La vigilancia es estable. Copiado. Prepárense para la extracción. Tenemos el paquete. Vamos a salir, tan silenciosos como entramos». Mi nuevo plan era simple. Agarrar a Finch y desvanecernos de nuevo en el bosque. No más disparos, no más matanzas. Seríamos los fantasmas por los que nos nombraron. Pero mientras Ghost alcanzaba a través de los barrotes para verificar el pulso de Finch, la óptica de su rifle captó un parpadeo perdido de luz de fuego de la cámara principal. El destello de luz, no más grande que un pinchazo, se reflejó en la lente y se disparó a través de la caverna. Aterrizó directamente en la cara de un pequeño y curioso juvenil que se había alejado de su madre. La joven criatura parpadeó, con la cabeza ladeada, y luego soltó un chillido de alarma agudo y penetrante. En la cámara principal, el canto se detuvo. Cada cabeza se giró en nuestra dirección. Una docena de pares de ojos oscuros e inteligentes se fijaron en las sombras donde nos escondíamos. El alfa clavó su mirada directamente en la mía, y el silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. El mundo parecía contener la respiración. El fuego crepitaba, escupiendo brasas en el aire espeso, cada estallido como un disparo en el repentino y aplastante silencio. Toda la tribu estaba congelada, un cuadro de gigantes mirando hacia la oscuridad que nos ocultaba. Sus expresiones no eran solo agresión animal, eran una mezcla de miedo, ira y una profunda tristeza cansada del mundo. El alfa dio un paso lento y deliberado hacia adelante, separándose de los demás. Era magnífico y aterrador, un ser de una era olvidada. No rugió, no se golpeó el pecho, hizo un sonido bajo y gutural, un retumbo que vibró a través del suelo de piedra. No era una amenaza, era una pregunta. Levantó una mano masiva y cicatrizada con la palma abierta. ¿Un gesto de paz? Luego señaló con un dedo largo hacia su pariente herido, que gemía suavemente en el lecho de helechos. Se golpeó su propio pecho, luego señaló de nuevo al herido. Ustedes nos hicieron esto. A continuación, señaló con un dedo no a nosotros, sino a la cascada, la entrada a su hogar. Este es nuestro lugar. Finalmente, hizo un gesto hacia la alcoba donde estábamos, hacia la forma acurrucada del Dr. Finch. Su significado era impactante y horriblemente claro. Lastimaron a nuestra familia, invadieron nuestro hogar. Tomen su cosa y váyanse, déjenos en paz. Era una tregua, una oferta de un rey defendiendo su reino. Sentí una oleada de algo, respeto, asombro, vergüenza. Comencé a bajar lentamente mi rifle, listo para aceptar sus términos,
para señalar nuestra retirada. Pero Breaker, observando desde nuestra posición de vigilancia superior, vio algo más. A través de su mira, vio a uno de los otros machos levantarse y cambiar su posición, su mano cerrándose alrededor de una lanza de piedra afilada. Para un soldado entrenado para ver amenazas en cada movimiento, parecía el preludio de un ataque. Sus nervios, ya tensos por la emboscada y sus propias lesiones, finalmente se rompieron. «¡Amenaza! ¡Lado derecho!», ladró por las comunicaciones. Antes de que pudiera gritar «¡No!», el amortiguado tump 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 de su Saudi resonó desde el otro lado del barranco. Las rondas de 5,56 masticaron la pared de roca a solo pulgadas de la cabeza del Alfa, enviando astillas de piedra volando. La tregua estaba rota. La respuesta del Alfa no fue de miedo, sino de rabia absoluta y cataclísmica. Echó la cabeza hacia atrás y desató un rugido que no se parecía en nada a los que habíamos escuchado antes. Este era un sonido de traición, de la promesa de paz de un padre siendo recibida con violencia. Era una declaración de guerra. La caverna explotó en movimiento. Los gigantes se movieron con una velocidad aterradora, su dolor transformado en furia justa. No cargaron ciegamente, se desplegaron, usando las rocas para cubrirse, sus movimientos coordinados y tácticos. «¡Agarren a Finch!», grité, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. «¡Nos vamos! ¡Ahora!». La pelea fue una pesadilla claustrofóbica. Estábamos en un túnel estrecho, disparando a objetivos que eran demasiado grandes, demasiado fuertes y demasiado numerosos. Doc y yo disparamos fuego de supresión, mientras Ghost arrancaba las estacas de la jaula de Finch. Las criaturas lanzaban rocas con fuerza y precisión letales, trozos de granito que podían romper huesos, obligándonos a mantener la cabeza baja. Glitch, desde su posición, fue nuestra salvación. «¡Granada aturdidora fuera!», gritó, y un momento después, una luz cegadora llenó la cueva, seguida de un estallido ensordecedor. Nos compró segundos preciosos. Ghost y yo levantamos a Finch, apenas consciente, hasta ponerlo de pie. Era peso muerto, su mente perdida en cualquier horror que hubiera soportado. «Moviéndonos de vuelta a la entrada», grité, disparando una ráfaga hacia la oscuridad. «¡Breaker! ¡Cúbrenos!». La Saw de Breaker se abrió de nuevo, un rugido constante y ensordecedor que mantuvo a las criaturas a raya. Arrastramos a Finch de vuelta a través de la galería de antepasados, sus ojos pintados pareciendo condenarnos. Estábamos casi en la cámara principal cuando un nuevo sonido nos alcanzó. Trepadas y rasguños desde un túnel lateral que no habíamos notado. «¡Nos están flanqueando!». La voz de Ghost estaba tensa en mi oído. «Están tratando de cortarnos el paso a la cascada». Tomó una decisión en una fracción de segundo. Empujó a Finch hacia mí. «Sácalo de aquí, Judge. Yo los contendré». «¡Ghost, no!», grité, pero él ya se había ido. Giró sobre sus talones, plantando los pies y levantando su M1. Él era la retaguardia. Un ejército de un solo hombre contra una tribu de gigantes enfurecidos. Era una jugada suicida, y él lo sabía. «Vayan», fue la última palabra que escuché de él por la radio. Corrimos hacia la cortina brillante de la cascada, los sonidos de la batalla rugiendo detrás de nosotros. Podía escuchar el crujido distinto y pesado del rifle de francotirador de Ghost, metódico y preciso. Un disparo, un rugido de dolor. Otro disparo, un golpe sordo. Luego, hubo un sonido diferente, un coro de bramidos furiosos, el astillarse de la culata de un rifle y un grito humano agudo y repentino que fue brutalmente cortado. Y luego, silencio en su canal de comunicaciones. Estática. Una parte de mí murió en ese momento. Habíamos perdido a un hombre. Habíamos perdido a Ghost, el mejor de nosotros, sacrificado debido a una tregua rota y una misión de tontos. No había tiempo para el duelo. Irrumpimos a través de la cascada hacia el aire frío de la noche, arrastrando nuestro premio con nosotros, los fantasmas de la caverna aullando a nuestras espaldas.
Emergimos de detrás de la cascada hacia un mundo de caos. Estábamos empapados, congelados y con un hombre menos. Doc se echó al hombro al casi catatónico Finch en un transporte de bombero, su rostro una máscara de determinación sombría. Los sonidos de la persecución ya resonaban desde dentro de la cueva. «¡Breaker! ¡Séllala!», rugí. Breaker, que había estado proporcionando fuego de cobertura desde nuestra posición original, no dudó. Sacó el último bloque de C4 de su mochila, lo pegó en la cara de la roca junto a la abertura de la cascada y clavó un detonador en él. «¡Fuego en el hoyo! ¡Cúbrense!». Nos lanzamos detrás de un grupo de rocas mientras él corría a cubrirse. Apretó el detonador. El mundo se volvió blanco y silencioso por un latido. Luego la explosión desgarró el aire. Un rugido profundo y chirriante, más fuerte que cualquiera de las criaturas, resonó a través del cañón mientras toneladas de roca y tierra se desprendían de la pared del acantilado, enterrando completamente la entrada a la cueva en un deslizamiento masivo de tierra. No los retendría para siempre. Un sistema de cuevas tan grande tenía que tener otras salidas. Solo nos habíamos comprado tiempo. «¡Muévanse!», ordené levantando a Doc a sus pies. «Corremos hacia terreno elevado». La persecución estaba en marcha. Mientras bajábamos a trompicones por la pendiente rocosa, podía escuchar rugidos furiosos haciendo eco desde más arriba en el cañón. Estaban saliendo por otras salidas, cortando nuestra retirada montaña abajo. Eran inteligentes, implacables, y querían venganza. El cielo en el este apenas comenzaba a sangrar con la primera luz pálida del amanecer. El sol venía, pero no estaba seguro de si eso era una bendición o una maldición. Activé mi comunicación. «Aquí Depredador 1 real a Gran Pájaro». Repito, Depredador 1 a Gran Pájaro. Requerimos extracción inmediata y caliente en el punto de extracción secundario Omega. Estamos bajo fuego, repito. Estamos bajo fuego. ¿Me copian? La radio crepitó con estática. Por un segundo que detuvo el corazón, pensé que estábamos solos. Luego, una voz tranquila y profesional cortó a través. «Copia sólida, Depredador 1. Gran Pájaro está en camino. Su posición está confirmada. Mantengan firme. ETA es de 7 minutos. 7 minutos. Bien podría haber sido una vida entera». El punto de extracción Omega era una pequeña meseta de cima plana a un cuarto de milla más adelante. Un afloramiento rocoso que ofrecía una zona de aterrizaje clara y un campo de tiro de 360 grados. Era nuestra única esperanza. Corrimos, nuestros pulmones ardiendo en el aire delgado de la montaña, los sonidos de nuestros perseguidores estrellándose a través del bosque detrás de nosotros, acercándose con cada paso. Llegamos a la meseta y trepamos por su cara rocosa, convirtiéndola en nuestro álamo. Teníamos quizás 50 pies de terreno abierto a nuestro alrededor en todos los lados. Sería una galería de tiro, para ellos o para nosotros. «Posiciones», grité. «Conserven su munición. Hagan que cada disparo cuente». Formamos un triángulo apretado cubriendo todas las aproximaciones. Breaker, haciendo muecas de dolor por sus costillas, colocó su SOW en su bípode. Doc acostó a Finch detrás de la cobertura y sacó su rifle. Glitch estaba a mi lado, sus ojos escaneando la línea de árboles. No llegaron como una ola, sino como fantasmas. Figuras desprendiéndose de las sombras de los árboles en el borde del claro. Estaban usando el terreno, moviéndose de roca en árbol, cerrando la distancia. «¡Contacto, oeste!», gritó Glitch. Una criatura rompió la cobertura corriendo a través del terreno abierto. La SOW de Breaker respondió con una ráfaga corta y controlada. El gigante tropezó y cayó. Pero dos más vinieron desde el norte. Disparé 2 rondas apuntando a la cabeza, pero era un tiro difícil en un objetivo en movimiento. Mis balas se desviaron. Eran implacables. Por cada uno que inmovilizábamos, otro aparecía desde una dirección diferente. Nuestros cargadores se estaban agotando. El sonido de clic de Glitch recargando su rifle a mi lado fue tan fuerte como un trueno. Entonces lo escuché.
Un débil y rítmico hump, 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 desde el este, creciendo constantemente más fuerte. La esperanza, en la forma de un MH-60 Black Hawk, coronó la cresta cercana, un hermoso ángel negro contra el amanecer rosa y naranja. El helicóptero se encendió sobre nuestra posición, sus rotores levantando una tormenta de polvo y guijarros. Cuerdas bajaron serpenteando desde sus puertas abiertas. ¡Súbanlos!, grité. Doc, tú y Finch van primero. Breaker, tú sigues. Doc enganchó al científico apenas consciente en un arnés y estuvo en el aire en segundos. Breaker, proporcionando cobertura hasta el último momento posible, se enganchó y siguió. El helicóptero era un blanco fácil. Las criaturas ahora estaban rompiendo la cobertura en masa, cargando contra nuestra posición. Glitch y yo fuimos los últimos. Mientras él se enganchaba a su cuerda, una voz crepitó en mi auricular. No era el piloto, era la voz estéril y tranquila del señor Wells, conectada desde medio mundo de distancia. Sargento Maestro Harrison, los parámetros de su misión han sido actualizados. El activo, el Dr. Finch, debe considerarse seguro. Usted y su equipo ahora están designados como el elemento de saneamiento. Asegúrense de que haya contacto negativo con los hostiles indígenas. ¿Entiende? La sangre se congeló en mis venas. Elemento de saneamiento. Contacto negativo. Era lenguaje frío y burocrático para una orden tan antigua como la guerra. No dejen testigos. Ustedes son prescindibles. Querían que muriéramos aquí, llevándonos el secreto de este lugar con nosotros. Sargento Maestro, insistió la voz de Wells, confirme que ha recibido la orden. Miré a Glitch, colgando de su cuerda. Miré a los gigantes arrasadores abajo, cuyo único crimen era defender su hogar. Miré al cielo e hice mi elección. Entiendo. Transmití de vuelta a Wells, mi voz plana y desprovista de emoción. Fin de la transmisión. Enganché mi arnés a la última cuerda. Debajo de mí, Glitch ya estaba siendo subido con el cabrestante. Me giré hacia mis hombres en el helicóptero. Doc estaba trabajando en Finch. Breaker estaba en la ametralladora de la puerta, listo para proporcionar fuego de cobertura. Sus rostros estaban grabados con agotamiento, pero eran mis hombres. Mi responsabilidad. Wells y su gobierno en la sombra podían irse al infierno. «Todos están a bordo», grité en mi comunicación señalando al piloto. «Sáquenos de aquí, ahora». Mientras el Black Hawk surgía hacia arriba, eché una última mirada hacia abajo. El macho alfa había llegado a la cima de la meseta. Se quedó allí, solo, sin lanzar rocas, sin rugir de furia. Simplemente nos vio irnos, su forma masiva recortada contra el sol naciente. En sus ojos no vi rabia bestial. Vi una inteligencia antigua y cansada. Vi pérdida. Y vi algo que se parecía inquietantemente a la comprensión. Él sabía que esto no era el final. Sabía lo que venía. Despejamos la cresta y la voz del piloto llegó a través de las comunicaciones internas. «Depredador 1, tengan en cuenta, tenemos 2 casas en aproximación, calientes». Ángeles 10, entrando desde el este. Mi estómago se apretó. «¿Casas?» Como en respuesta, 2 F-15 Strike Eagles gritaron sobre nuestras cabezas, sus motores rasgando el silencio de la mañana en pedazos. Volaban bajo y rápido, elegantes tiburones grises en un cielo claro de montaña. Observamos en un silencio atónito mientras se inclinaban con fuerza sobre el cañón del que acabábamos de escapar. Formas negras se desprendieron de sus alas. «¿Qué lanzaron?», preguntó Glitch, su voz un susurro horrorizado. «Termobáricas», respondió Breaker con la voz áspera. «Explosivos de combustible aire». El mundo debajo de nosotros se encendió. Un destello silencioso y brillante de luz blanca, seguido de una bola de fuego turbulenta que se expandió con una velocidad imposible, envolviendo toda la ladera de la montaña. La onda de choque golpeó nuestro helicóptero un segundo después, un golpe físico que nos lanzó contra nuestras restricciones. El sonido siguió, un profundo boom que sacudió el alma,
y se sintió como si el planeta mismo se hubiera abierto. Un pilar de fuego y humo negro subió miles de pies en el aire. Las bombas no solo explotaron, incineraron. Absorbieron todo el oxígeno del aire en un radio de cientos de yardas, creando un vacío. Y luego la onda de presión aplastó todo lo que quedaba en pie. El bosque, las cuevas, la cascada. Todo había desaparecido, reemplazado por un cráter ennegrecido y humeante. Acabábamos de presenciar un genocidio. Habíamos sido el chivo de Judas, llevándolos al matadero. Volamos en silencio. El horror de lo que habíamos hecho asentándose sobre nosotros como un sudario funerario. El sacrificio de Ghost, la tregua rota, la mirada final del Alfa. Todo fue para esto. Un exterminio limpio, estéril y sancionado por el gobierno. Nuestra recepción no fue en Fort Bragg, sino en un aeródromo de operaciones encubiertas sin nombre en el desierto de Nevada. No hubo apretones de manos, ni bienvenidos a casa. Hombres con trajes oscuros y gafas de sol se encontraron con el helicóptero cuando aterrizó. Se llevaron al Dr. Finch, que todavía balbuceaba incoherentemente, y se lo llevaron antes de que sus pies siquiera tocaran el asfalto. Otro equipo tomó nuestras armas y equipo, metódica e impersonalmente. Fuimos escoltados a una sala de interrogatorios, del mismo blanco estéril que aquella donde había comenzado esta pesadilla. El señor Wells nos estaba esperando. No ofreció condolencias por Ghost. No preguntó sobre nuestras heridas. Simplemente expuso la nueva realidad. Para el registro oficial, declaró, su voz tan fría como una losa de morgue. Depredador 1 llevó a cabo una operación antiterrorista altamente exitosa, neutralizando un laboratorio de armas biológicas en la zona rural de Washington. El sargento Evan Reed murió en acción durante el asalto. Recibirá una estrella de plata póstuma por su heroísmo. Deslizó una pila de papeles sobre la mesa. Este es un acuerdo de confidencialidad. Es vinculante de por vida. Establece que nunca hablarán de lo que vieron, lo que hicieron o para quién lo hicieron. Cualquier violación de este acuerdo se considerará un acto de traición, castigable por un tribunal militar. Lo firmarán o pasarán el resto de sus vidas en un agujero tan profundo que sus propias familias olvidarán sus nombres. Firmamos. Nuestra misión, nuestra historia, fue borrada y reescrita de un solo plumazo. Unas semanas después, la historia estalló. Estaba en todas partes. CNN, Fox News, Internet. Un equipo de encuestas científicas financiado por el gobierno, por pura casualidad, había descubierto evidencia irrefutable de una especie de primate desconocida en el noroeste del Pacífico. Lanzaron pruebas cuidadosamente seleccionadas. Una fotografía borrosa de una figura alta y peluda caminando entre los árboles. Un molde de yeso de una huella enorme. Una grabación de audio distorsionada de una posible vocalización. El mundo se volvió loco. La leyenda de Pie Grande era real. Se había descubierto una nueva especie de animal no sensible. Fue un triunfo para la ciencia. Vi el informe de noticias en un televisor en una sala de espera estéril, esperando mis nuevos papeles de asignación. Estaban celebrando el descubrimiento de una especie que habíamos ayudado a llevar a la extinción. Fue la mentira más cínica y magistral que jamás había presenciado. No solo habían matado a la tribu, habían robado su identidad, reduciendo a un pueblo pensante y sintiente a una atracción secundaria, una curiosidad criptozoológica. Habían enterrado la verdad bajo una montaña de mitos. 6 meses se sintieron como una vida entera. Depredador 1 fue disuelto oficialmente. La razón oficial fue reestructuración de personal tras pérdidas en combate. La verdadera razón fue separarnos, para asegurarse de que nunca tuviéramos la oportunidad de sentarnos juntos en una habitación y dejar que la verdad se enconara. Breaker fue enviado a Fort Campbell para enseñar armas pesadas a los Rangers. Doc fue al Centro de Guerra Especial JFK para entrenar a nuevos médicos. Glitch fue enterrado en una unidad de inteligencia de señales en algún lugar de Maryland. Y a mí
Me dieron un escritorio en Fort Bragg, entrenando a nuevos candidatos Delta, un fantasma acechando los terrenos donde mi equipo alguna vez había estado completo. Nunca hablamos. Teníamos prohibido contactarnos, pero no necesitábamos hacerlo. Estábamos unidos por una cicatriz compartida, una herida invisible que nunca sanaría. El sueño no ofrecía escape. Mis pesadillas eran un carrete recurrente de los mayores éxitos de la misión. El grito final lleno de estática de Ghost, los ojos del Alfa, llenos de acusación dolorosa, el silencioso y consumidor florecimiento de la bomba incendiaria. Me despertaba con un sudor frío, el olor a agujas de pino quemadas y ozono agudo en mi memoria, un aroma fantasma de una guerra higienizada. Habíamos seguido órdenes, sobrevivido y sido aclamados como héroes por una batalla que nadie sabía que habíamos librado. Pero no éramos héroes, éramos verdugos. La mentira me carcomía. Las noticias nocturnas ocasionalmente publicaban una historia de seguimiento sobre el primate de Washington, el nombre científico que le habían dado, Gigantopithecus borealis. Los expertos debatían su dieta y patrones de migración, todo basado en la evidencia fabricada que la gente de Wells había plantado. Quería gritarle a la televisión, decirles que estaban analizando el fantasma de un pueblo asesinado, pero mi firma estaba en ese documento. Mi vida estaba perdida si hablaba. Una noche, mi dispositivo personal encriptado zumbó. Era un mensaje de un remitente que no reconocía, pero el protocolo de encriptación era uno que solo Glitch y yo habíamos usado alguna vez. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Abrirlo era un riesgo, una violación de cada orden que nos habían dado. Lo abrí sin dudar un segundo. El mensaje era breve, una sola frase y un archivo de audio adjunto. La nota decía, «Judge». No estaban solo rugiendo. Pasé el audio de la cueva a través de un algoritmo de análisis de lenguaje profundo. «Escucha». Me puse mi auricular y reproduje el archivo. Era el canto de la caverna, el canto fúnebre lúgubre que habíamos escuchado mientras atendían a sus heridos. Glitch lo había limpiado, eliminando el ruido de fondo del fuego y la cascada. El algoritmo lo había bajado de tono y ralentizado, aislando los patrones fonéticos. Ya no era solo una serie de sonidos guturales, era lenguaje. Un lenguaje áspero y primitivo, pero lenguaje al fin y al cabo. Una voz computarizada tradujo las frases recurrentes. El fuego del cielo quema, el hermano se ha ido, el bosque llora. Era un lamento, una canción funeraria. Estaban de luto y luego, una frase final y escalofriante, repetida una y otra vez en la voz profunda del Alfa. La computadora la tradujo. Los portadores del fuego. Los portadores del fuego. Era su nombre para nosotros, para la humanidad. Un nombre antiguo, nacido de un conflicto que se remontaba a la edad de piedra. Mis manos temblaban. Había un segundo archivo adjunto al mensaje. Era una imagen satelital reciente, tomada en el espectro infrarrojo. La etiqueta de ubicación era una cadena montañosa remota e inexplorada en Alaska. La imagen mostraba un vasto paisaje cubierto de nieve, pero muy por debajo de la superficie, agrupadas en un área geotérmicamente activa. Había firmas de calor débiles pero distintas, docenas de ellas, acurrucadas juntas para calentarse, escondidas del mundo. Un patrón de vida muy bajo tierra. No están extintos. La frase final de Glitch fue una revelación cruda y aterradora. No están solo en Washington, están en todas partes. Borré el mensaje inmediatamente, el protocolo siendo una segunda naturaleza. Pero la información estaba grabada en mi cerebro. La operación del gobierno no era un encubrimiento de un solo incidente trágico. Era una campaña, una guerra secreta y no declarada de exterminio contra los habitantes originales del planeta. Una especie cuyo único crimen era existir. Sabían dónde estaban, y los estaban cazando. Caminé hacia mi ventana y miré hacia el césped tranquilo y cuidado de la base. El mundo se sentía como una mentira, una fina capa de civilización pintada sobre un abismo de secretos salvajes.
La guerra contra el terror era una obra de teatro para el público. La verdadera guerra se estaba librando en las sombras, en los últimos lugares salvajes de la tierra, contra un enemigo que hacía mucho tiempo habíamos relegado al mito y al folclore. Yo había sido un soldado en esa guerra, un peón. Habían tomado mis habilidades, mi lealtad y mi equipo, y los usaron para cometer una atrocidad. El susurro de los pinos en Washington fue silenciado, pero sabía con una certeza que me helaba hasta la médula, que en algún lugar allá afuera en el frío y oscuro norte, los susurros estaban comenzando de nuevo. Y tenía que decidir qué iba a hacer cuando llamaran mi nombre. ¿Era yo uno de los portadores del fuego? ¿O era algo completamente diferente? La pregunta colgaba en la oscuridad silenciosa, sin respuesta.